Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, oh Dios, por habernos elegido, Señor, desde antes de la fundación del mundo, para ser tus hijos, Señor. Ahora, Señor, tu deseo es que llevemos adelante tu plan, tu propósito, el deseo de tu corazón, Señor. Tú quieres, Señor, oh Dios, que caminemos de acuerdo a tu deseo, a tu voluntad, Señor. Para eso necesitamos, Señor, conocer tu voluntad, Señor. Oh, abre nuestros ojos, Señor, para que podamos entender cuál es tu voluntad y cómo caminar, Señor, en esta tierra, Señor. Solamente, Señor, haciendo tu voluntad, Padre. Muchas gracias, Padre, por habernos elegido para ser tus hijos. Y en este momento, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén. Que sea una gran bendición esta palabra para todos los que lo han de escuchar. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Génesis en el capítulo 12, en el verso 1. Dice, ahora bien, Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí en el capítulo 12 vemos que Dios llama a Abraham para hacer de él una nación, un pueblo grande. Cuando Dios se apareció a Abraham, también lo llamó. Que Dios le hablara a Abraham fue también un factor que lo motivó, lo fortaleció para que aceptara el llamado de Dios. Esto es muy importante porque cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios, tenemos que hacerlo con todo nuestro ser. Dice en Romanos 1:6 al 8 al 30 y en Primera de Corintios 1:9. Al aparecérsele a Abraham, al aparecérsele a Abraham por segunda vez, Dios no solo lo llamó a salir de su país y su parentela, sino también de la casa de su padre. Esto quiere decir que Dios llamó solo a Abraham y a su esposa Sarai. Sin embargo, cuando Abraham dejó Harán, llevó a su sobrino Lot. Esto nos muestra nuevamente que Abraham no aceptó el llamado de Dios de manera absoluta. La promesa hecha por Dios a Abraham en los versos 2 y 3 equivale a predicarle el evangelio. Es decir, que Dios le predicó el evangelio a Abraham. ¿En qué consiste el evangelio? Dios no solamente se apareció a Abraham y lo llamó, sino que también le hizo la promesa del evangelio como un incentivo a fin de animarle a responder a su llamado. Al predicarle el evangelio a Abraham, Dios prometió hacer de él una nación grande. Haré de ti una nación grande, le dice Dios a Abraham. Haré de ti un reino. Esta gran nación es el reino de Dios, compuesta de la nación de Israel como reino de Dios en el Antiguo Testamento. Mateo 21:43. Pero también dice la iglesia como reino de Dios en el Nuevo Testamento. Mateo 16:18-19. El reino milenario en la era venidera. Apocalipsis 11:15. Y el cielo nuevo y la tierra nueva con la nueva Jerusalén en la eternidad. Es decir, Dios le promete a Abraham hacerlo de su familia, de su descendencia, una nación grande en la cual viene Cristo, viene el reino milenial, viene la iglesia y viene la nueva Jerusalén. Ahora pasemos al capítulo 24 de Génesis. En el capítulo 24 dice, era Abraham ya viejo
y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido en todo a Abraham. Y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de su casa, quien gobernaba todo lo que él tenía, pon tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo respondió, quizás la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. Entonces he de hacer volver a tu hijo a la tierra donde saliste. Abraham le dijo, guárdate de llevar a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi nacimiento, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá una mujer para mi hijo. Es decir, Abraham tenía una necesidad. ¿Cuál era su necesidad? Buscarle una novia para su hijo Isaac. Dice, y si la mujer no quiere venir en pos de ti, quedarás libre de este juramento mío, solamente que no lleves allá a mi hijo. Entonces el siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró sobre este asunto. Y así el siervo va a buscar la novia para Isaac. En el capítulo 24 que estamos leyendo en el verso 1 y 2, aquí nos revela principalmente el aspecto práctico de la vida que el pueblo de Dios lleva en unidad con Dios para miras al cumplimiento del propósito eterno de Dios. Es decir, Abraham estaba actuando de acuerdo a Dios. Esto es muy importante. Cuando nosotros actuamos de acuerdo a Dios, entonces estamos en su voluntad y todo va a salir de acuerdo a Dios. El matrimonio de Isaac no tenía como finalidad meramente el vivir humano de Isaac, sino que en todo aspecto tenía como objetivo que un pueblo de la descendencia de Abraham fuese producida por el cumplimiento del propósito de Dios. Por tanto, en lo referido a obtener una esposa para Isaac, todo fue hecho conforme al plan de Dios. Propósito que es conforme al corazón de Dios. A fin de producir a Cristo como con miras a formar el reino de Dios. Este capítulo también presenta una rica tipología con respecto al matrimonio de Cristo, tipificado por Isaac y la iglesia, tipificada por Rebeca como la iglesia. En este relato del matrimonio de Isaac, Abraham tipifica a Dios el Padre, el siervo tipifica a Dios el Espíritu, Isaac tipifica a Dios el Hijo, y Rebeca tipifica al pueblo escogido de Dios, el cual se casará con el Hijo y llegará a ser su complemento. Todo el Nuevo Testamento es un relato del Padre, el Hijo y el Espíritu. El Espíritu de Dios que opera conjuntamente para lograr que una parte del linaje humano llegue a ser la novia, el complemento del Hijo. Juan 3:29. En la eternidad pasada, Dios el Padre concibió su propósito eterno, hizo un plan eterno a fin de obtener del linaje humano la iglesia como la novia para su Hijo. En la eternidad pasada, Dios el Padre concibió su propósito eterno, hizo un plan eterno
a fin de obtener del linaje humano la iglesia como la novia para su hijo. Después, en el tiempo, Dios el Padre comisionó a Dios el Espíritu que llevara adelante su plan al ir a contactar a la novia elegida y traerla a Dios el Hijo para que ella fuese su complemento, su esposa. No encontramos un relato en el que Dios dijera a Abraham que no tomara esposa para su hijo entre las mujeres cananeas. Esto es bien importante. Cuando el hombre va de acuerdo a Dios, va siguiendo la dirección de Dios, todo va a resultar en bendición. Leamos lo que le sucede al siervo que fue enviado para buscar a la novia. El siervo dice, en algunas partes llega a decir, pero ¿cómo la voy a convencer a la novia? ¿Cómo voy a convencer a la novia para que venga y se une en matrimonio con Isaac? Debido a que Abraham vivía en unidad con Dios, conocía la voluntad y conocía la mente de Dios y actuaba en concordancia con el sentir interno de Dios. La novia y la esposa es algo muy serio, muy importante y solemne y comprometedor que se requiere fidelidad. Segunda de Corintios, en el capítulo 11 de la Segunda de Corintios, vamos a leer la escritura. Qué importante, de veras, cuando nosotros actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, será una bendición para nuestra vida y todo lo que hagamos nos llevará a una gran bendición. Dice en 2 de Corintios en el capítulo 11, ojalá me toleráis un poco de necedad, pero en verdad me toleráis porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Es decir, la iglesia que somos nosotros representamos, estamos en esta tierra y somos la novia de Cristo. ¿Y cómo podemos ver que Abraham actuó de acuerdo a Dios y todo lo que Abraham hizo se relaciona también con nosotros, con Cristo y la iglesia? Por eso podemos decir que la novia y la esposa es algo muy serio, muy importante, solemne y comprometedor que se requiere fidelidad. En tipología, el hecho de que la novia de Isaac fuese tomada de entre la parentela de Abraham indica que el complemento de Cristo deberá proceder del linaje de Cristo y no de los ángeles ni de ninguna otra criatura. Génesis 18, 2, 18 y 23. Puesto que Cristo se encarnó para ser un hombre, la humanidad, un hombre humano, la humanidad ha venido a ser un linaje, lo que Abraham le dijo a su siervo en Génesis 24, 6 y 8 y 40, indica que Abraham vivía por fe en el Señor soberano a fin de llevar a cabo su plan en la tierra que Dios le prometió. Recordando lo que Dios le habló a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, donde dice, haré de ti una nación grande, es decir, su descendencia de Abraham, sus hijos, iban a ser un reino grande, haré de ti una nación grande. Primeramente vemos que esa nación es la nación de Israel, luego es la iglesia, nosotros que venimos de Abraham por fe, somos descendientes de Abraham por la promesa que Dios hizo a Abraham. Haré de ti una nación grande. Es decir, cuando alguien se une en matrimonio, debe de pensar que su matrimonio
va a ser una bendición y que sus hijos que Dios les dé serán una bendición. Sus hijos irán al reino de Dios. No tendrán hijos nada más por tener hijos, sino que tienen la fe de que sus hijos son parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Si nosotros actuamos de acuerdo a lo que Dios le dijo a Abraham, entonces todo lo que nosotros hagamos será una gran bendición. Entonces, podemos ver aquí donde dice que nosotros somos del linaje humano, por lo cual somos del linaje de Cristo. Cuando Cristo se hizo hombre, Él como humano escogió su iglesia porque nosotros somos del linaje humano. Abraham vivía por fe en el Señor soberano a fin de llevar a cabo su plan en la tierra que Dios le prometió. ¿Para qué tener hijos? Cuando un matrimonio inicia o acaba de casarse o acaba de entrar en el matrimonio, ¿para qué tener hijos? ¿Para qué? Para que el reino de Dios se extienda. Siempre tienen que ir a Dios para que Dios les diga y les dé los hijos que les ha de dar. Pero que ustedes sepan que sus hijos son parte del reino de Dios. La oración del siervo, esta oración del siervo indica que él seguía las pisadas de Abraham, confiando en el Señor para cumplir su responsabilidad. Rebeca era casta, era bondadosa, diligente. Además, ella fue incondicional en su decisión de tomar a Isaac como esposo. 24 de Génesis, verso 58. Rebeca fue incondicional. Vamos a leer este de Génesis 24. Cuando nosotros actuamos de acuerdo a Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios, nada hacemos sino algún propósito. Todo lo que hagamos debe de estar de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Génesis 24, 58. Dice, llamaron pues a Rebeca y le dijeron, ¿irás con este varón? Ella respondió, sí, iré. ¿Qué cosas, eh? Vamos a seguir adelante. ¿Por qué Rebeca fue fue tan clara y por qué se decidió a ir a contraer matrimonio con Isaac? Dice el verso 57. Ellos respondieron, llamemos a la muchacha y preguntémosle. Llamaron pues a Rebeca y le dijeron, ¿irás con este varón? Ella respondió, sí, iré. Entonces despidieron a su hermana Rebeca y a su nodriza y también el siervo de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca. Vamos a continuar. Por eso ella es un excelente tipo de la iglesia, como la novia, la esposa de Cristo. Ahora hablemos de las dádivas que le dio el siervo a la familia y a Rebeca. Estas dádivas procedentes de Isaac y entregadas por el siervo de Abraham, el padre, representan las riquezas de Cristo que el Espíritu de Dios da a la novia para el cumplimiento del propósito de Dios. Estas dádivas o dones se relacionan con la función que ejercen los creyentes.
Vamos a leer más atrasito. Dice en el capítulo 24, cuando el siervo oró para ver cuál eran las muchachas en la cual era la elegida para ser la novia de Isaac. Dice en el capítulo 44, 24, 44, ella me respondió, bebe. Recordemos que la oración del siervo era la muchacha que le dé de beber a mis camellos y que dé de beber a mi agua, que sea la muchacha, que sea la novia, que sea la muchacha en la cual será la novia de Isaac. Exactamente fue Rebeca la que le dio de beber a los camellos agua y, y al siervo. En el verso 45 dice, antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí que Rebeca salió con su cántaro sobre su hombro, descendió al manantial y sacó agua. Entonces le dije, te ruego que me des de beber. Ella dijo, ella se dio prisa a bajar el cántaro de su hombro y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Bebí pues, y ella dio también de beber a los camellos. Entonces le pregunté, ¿de quién eres hija? Ella respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Nácor, que le dio a luz a Milca. Entonces le puse un anillo en su nariz y brazaletes en sus manos. Estas son las dádivas que el siervo le dio a Rebeca. Primeramente, vayamos poniendo atención, le dice que le puso un anillo en la nariz y brazaletes en sus manos. Luego me incliné a adorar a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi amo, Abraham, que me había guiado por camino recto para tomar la hija del hermano de mi amo para su hijo. ¡Qué bendiciones! Cuando nosotros vemos que hubo gente de hace muchos años que pudo seguir a Dios y que por medio de esto que estamos aquí viendo, nosotros venimos de ellos. ¿Qué hubiera sido que Abraham no hubiera querido seguir a Dios? Realmente podemos ver que esto es una gran bendición. Así como hoy nosotros estamos hablando de Dios, si Cristo no viene, van a venir otros que van a estar hablando de Dios. Y que a través de ellos nosotros podemos encontrar y conocer la palabra de Dios. Si estos hombres no se hubieran dedicado a buscar el plan y el propósito de Dios, la iglesia no hubiera existido. Por eso digo que esta es una bendición para todos nosotros. Sigamos adelante sobre las dádivas que le dio el siervo a Rebeca. El oro representa la naturaleza divina. El anillo representa el don inicial del Espíritu, que es el propio Espíritu como sello y yarras, un anticipo de Dios como nuestra porción eterna. Nosotros desde que tenemos uso de razón vemos que siempre el novio le da un anillo a la novia. Esto lo pudimos ver en las religiones donde hacen lo mismo, donde el novio le da un anillo a la mujer. Pero si no hay un entendimiento claro de lo que están haciendo, simplemente esto se convierte en algo que no trae una verdad profunda, sino nada más lo hacen como una tradición. ¿Qué significa esto? Vamos a ver Efesios en el capítulo 1, en el verso 13. Efesios 1, 13. Dice, en él
También vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en él, habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que nosotros cuando recibimos a Cristo, fuimos sellados, fuimos marcados con la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Estas dádivas que el siervo le estaba dando a Rebeca son un compromiso. Estás comprometido, estás comprometida. El anillo es un compromiso, las arras son un compromiso. Nosotros somos la novia de Cristo y estamos comprometidos con Cristo. Un día la iglesia, nosotros nos vamos a casar con Cristo. Estoy hablando espiritualmente. Pero se aplica también al hecho humano. Cuando los seres humanos contraen matrimonio, ese matrimonio está representando lo que la iglesia va a hacer con Cristo. Se va a unir, se va a casar. Es algo muy serio. Cuando el novio le da el anillo a la mujer y la mujer lo recibe, están comprometidos, están sellados. Por eso dice en el verso 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la promesa adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, lo que el siervo le estaba dando a Rebeca es un anticipo de las riquezas de Isaac. El Espíritu Santo que nosotros hemos recibido, que Dios nos ha dado, las arras que son de nuestra herencia, son un anticipo de lo que vamos a heredar de nuestro esposo, Cristo. Entonces, como nuestra porción, ¿por qué le puso en la nariz el siervo? La nariz cumple la función de oler. Colocar un anillo en la nariz de Rebeca significa, en un sentido espiritual, que su función olfativa había sido cautivada y poseída por la naturaleza divina. ¡Qué bendición! Ella pudo olfatear que ese hombre que le estaba hablando, que le estaba diciendo que ella iba a ser la novia del hijo de su amo, ella pudo olfatear que él era el indicado con el cual ella se iba a casar. Vamos a ver aquí en 2 de Corintios 2:14. 2 de Corintios, capítulo 2, en el verso 14. Inmediatamente la joven se dio cuenta que ese hombre le estaba hablando con la verdad. En el verso 14 de 2 de Corintios dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en él. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en él, Cristo, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es decir, se percibe cuando una persona es sincera, está hablando con el corazón, se percibe. Entonces, Rebeca pudo percibir que ese hombre le estaba hablando con la verdad. Por eso ella había sido cautivada, poseída por la naturaleza divina. Las manos son para laborar. Colocar brazaletes en las manos de Rebeca significa recibir la función divina para el servicio que se realiza en el cuerpo de Cristo.
El medio ciclo representa la primera vez que gustamos del Espíritu, el anticipo del Espíritu, lo cual nos garantiza el pleno disfrute venidero. Romanos 8:23. Puesto que el número 10 significa plenitud, compleción, los 10 mandamientos que expresan plenamente las exigencias de Dios, los 10 ciclos indican que la función divina que hemos recibido del Espíritu es completa y no parcial. El anillo de oro, el anillo de oro, para el anillo de oro, así como los brazaletes de oro, las joyas de oro y la plata y los vestidos dados a Rebeca, además de las cosas preciosas dadas a su hermano y a su madre, simbolizan las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios capítulo 3, verso 8. Esto es formidable. Todo lo que el siervo, todas las dádivas que el siervo le llevaba a Rebeca, representan las riquezas de Cristo. Es maravilloso. Bendito sea el Señor. Efesios capítulo 3, en el verso 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, mas fue dada la gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de alumbrar a todos para que vean cuál es el plan, la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestiales en Cristo. Esto que el siervo le estaba dando representan las inescrutables riquezas de Cristo. Vivir en conformidad a la voluntad de Dios son unas riquezas infinitas, preciosas. ¿Qué sucede cuando un matrimonio o cuando unos novios no están en su noviazgo de acuerdo a la voluntad de Dios? Por eso vemos tantos fracasos, tanto en los novios y en los matrimonios, porque ni su noviazgo ni su matrimonio fue de acuerdo a la voluntad de Dios. El destino de estos novios y de estos matrimonios es el fracaso. Pero cuando aquellos novios buscan la voluntad de Dios, entonces todo va a ser una gran bendición. No pelearán por si van a tener o no tener hijos, porque Dios les va a decir si los han de tener o no los han de tener. Si los van a tener, Dios se los ha de dar. Nada más, todo tiene que ser en fe. Cuando aquellas personas no buscan la dirección de Dios, dice, su noviazgo es un puro fracaso, porque no andan de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, lo que estamos viendo es muy serio y es muy importante. Que nosotros veamos que todo lo que hacemos debe de ser de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Y todo va a ser una gran bendición. El siervo testificó a Rebeca de las riquezas de Isaac. Cuando nosotros le hablamos a una persona de Cristo, le estamos hablando que reciba Cristo. Eso era lo que Dios le estaba hablando a Abraham, le estaba predicando el evangelio: haré de ti una nación grande. Pero en esa nación grande se compone de seres humanos, de personas. Si en un reino no hay personas, entonces no hay un reino. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, serás bendición. Quisiera que nos regresáramos al capítulo 12, en el cual iniciamos de Génesis. Ahí nos faltó una porción allí de lectura en el capítulo 12.
capítulo 12 de Génesis. Dice en el capítulo 12, en el verso 3 de Génesis, bendeciré a los que te bendigan. Los hijos de Dios, los que recibimos a Cristo, los que hemos aceptado a Cristo, si hay personas que nos maldicen a nosotros, esto les va a acarrear maldición. Aquellas personas sin conocimiento o con conocimiento que nos llegan a maldecir no saben ni lo que están haciendo. Dice, bendeciré a los que te bendigan. Maldeciré al que te maldiga. ¿Cuántas veces a nosotros nos insulta la gente, nos echa maldiciones y no saben lo que están haciendo? Porque se les va a acarrear una maldición. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué tremendo, por eso hay tanto fracaso en la humanidad, porque todos los noviazgos y matrimonios no están basados en las escrituras, en la palabra de Dios. Por eso vemos tanto problema, tanto conflicto y tanto novio matando a la novia o matando a la esposa. Matándose unos con otros porque no están en la voluntad de Dios. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que partió Abraham tal como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Entonces, todo matrimonio o todo noviazgo que inicia debe iniciar en el Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes se quieren unir en matrimonio? Porque quieren ser parte del reino de Dios. Y si Dios los bendice con hijos, sus hijos, desde el momento que nacen, entrarán al reino de Dios. Sus hijos no serán unos delincuentes, sus hijos no serán unos maldicientes, sus hijos no serán unos idólatras, sus hijos serán una bendición para la nación donde vivan. No le causarán problemas a ningún presidente, a ninguna autoridad. Serán respetuosos ante las autoridades porque sus hijos son una bendición. Esto hizo que Rebeca se sintiera atraída hacia Isaac. Rebeca fue atraída por estas dádivas que el siervo le dio. Y ella fue y que tuviera dispuesta a dejar la casa de su padre para convertirse en esposa de Isaac. ¡Qué bendición! Cuando una novia está dispuesta a dejar su casa, es que el novio ya la atrajo. Siente esa novia que va a estar seguro con ese hombre, que ese hombre la va a proteger, que ese hombre la va a cuidar. Pero si esa novia se casa con una persona que no reconoce a Dios como Dios y no ha recibido a Cristo, va a tener problemas. Pero si aquel joven escucha la palabra de Dios, su matrimonio será una bendición. Aquí hay algo muy importante. Rebeca había visto a Isaac. No, no lo había visto. Entonces, ¿por qué aceptó casarse con él? ¿Qué Rebeca no pensó? Dijo, a lo mejor está bien feo. A lo mejor no está bien parecido. Porque es hoy lo que la gente busca. Que las personas estén bien parecidas. Aunque sean flojos, aunque no trabajen, aunque sean personas sin tener una responsabilidad. Las jóvenes buscan nada más la atracción, el físico. Pero no buscan a un hombre que las ame, que las proteja. Rebeca no había visto a Isaac. No lo conocía. ¿Cómo fue que ella decidió irse? Ella jamás había visto a Isaac.
Pero lo mismo pasa para nosotros como la iglesia. Cuando nos hablaron de Cristo, nosotros aceptamos a Cristo y Él nos dio el anillo y las arras como sello de la promesa. Estamos comprometidos, pero no lo hemos visto. Rebeca amó a Isaac antes de conocerlo, antes de verlo. Nosotros, la iglesia, amamos a Cristo antes de verlo, antes de conocerlo. Esto es maravilloso. Asimismo, el Espíritu viene a los creyentes de Cristo y les tipifica las riquezas de Cristo, los cuales se recibió del Padre. Juan 16, 13 y 15. Pero fíjese las riquezas de Cristo. Todo lo que el siervo estaba diciéndole a Rebeca, con Isaac vas a ser feliz. Isaac no te va a maltratar. Isaac te va a cuidar. Isaac te va a proteger. Vas a vivir con Isaac en paz. Van a vivir tranquilos. No van a tener problemas. Van a vivir un matrimonio feliz. Ella dijo, esto es lo que yo quiero. Esto representan todas las dádivas que el siervo le dio a Rebeca y a su familia. Esto hizo que estas dádivas se sintieran atraídos hacia Isaac y lo amen. Esas dádivas que le dio, no solamente, fíjese bien aquí, es algo muy importante. Estas dádivas que el siervo le dio a Rebeca, le trajeron atracción hacia Isaac, que representa a Cristo, y lo amen. Abandonen el mundo, desechen sus relaciones naturales en la carne para unirse a Cristo. Aun cuando jamás lo hayan visto, antes que Rebeca se encontrara con Isaac en la buena tierra, ella pudo participar y disfrutar de la herencia de Isaac. ¿Cuál era esa herencia? La paz, la tranquilidad. Fíjate con quién te vas a unir. Si con el que te vas a unir es un drogadicto, es un pandillero, es un borracho, no trabaja, es un flojo, piénsale. Ya sabrás en qué va a acabar tu vida. Eso que el siervo le dio, Rebeca pudo percibir que con Isaac iba a ser feliz. Iba a contraer matrimonio con Isaac y iba a disfrutar la herencia de Isaac. ¿Cuál es la herencia? La herencia que Dios nos ha dado es la paz, la tranquilidad, el amor, ser felices sin necesitar del mundo. Mientras, mediante las dádivas del siervo, igualmente antes de conocer a Cristo, nosotros la novia disfrutamos de los dones del Espíritu como un anticipo pleno, disfrute de sus riquezas. Hebreos 6:4 y Romanos 8:23. Vamos a leer Romanos capítulo 8 en el verso 23. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias. Nosotros los creyentes tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando con anhelo la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros hemos recibido las primicias del disfrute del reino milenial. Nosotros ya lo estamos disfrutando. No en su máximo, no en su plenitud, pero sí ya lo estamos disfrutando. Pero nuestra meta es plenamente disfrutar el reino de Dios. Y por eso estamos esperando a Cristo. El hijo de Abraham hizo otra
cosa, el hijo de Abraham no hizo otra cosa que recibir a su novia. Esto significa que todo es planeado por el Padre y logrado por el Espíritu. A ver, vamos a ver Génesis 24. Porque ya allí en Génesis 24 también algo hay muy importante. Cuando ya se encontró Rebeca con Isaac. También Isaac no puso condiciones. Dice en Génesis, en el capítulo 24, en el verso 61. Rebeca y sus criadas se levantaron, montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así pues, el siervo tomó a Rebeca y se fue. Ahora bien, Isaac había vuelto de Vid-Lahai, porque él habitaba en la región del Negev. Salió Isaac a meditar al campo, y a la caída de la tarde, alzando sus ojos, miró, y aquí venían unos camellos. Rebeca también alzó sus ojos cuando vio a Isaac, bajó del camello, y dijo al siervo: ¿quién es ese varón? ¿Quién es este varón que viene por el campo a nuestro encuentro? El siervo respondió: es mi amo. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. ¿Qué significa eso? De que Rebeca tomó el velo y se cubrió. El velo siempre ha representado sujeción. Eso es lo que significa. Por eso ella tomó el velo y se cubrió. Eso significa sujetarse. Mujeres, amad a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, sujetaos a vuestros maridos. Rebeca era una mujer sumisa. Entonces el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la introdujo en la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca y llegó a ser su mujer y la amó. Se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¡Qué bendición! ¡Qué fin! Un matrimonio que terminó bien. ¿Por qué? Porque están haciendo la voluntad de Dios. Cuando un matrimonio se une de acuerdo a la voluntad de Dios, será una gran bendición. Sara, su madre, amó a Rebeca. Es decir, que la muchacha fue bien recibida a la casa. Todos la recibieron con agrado. De tal manera, Cristo nos va a recibir a nosotros como su novia, así como en amor. ¡Qué bendición para todos nosotros esto! Efesios 1:13. La frase de la promesa indica que Dios planeó, según su beneplácito, según su aprobación, sellarnos con su espíritu. Las arras son un anticipo, son una garantía, es un pago parcial dado por adelantado, al cual garantiza el pago total. Puesto que nosotros somos la herencia de Dios, el Espíritu Santo es las arras. Esta herencia es dado a nosotros. El Espíritu Santo es un sello sobre nosotros. Debido a que Dios es nuestra herencia, el Espíritu Santo es las arras de esta herencia y es dado a nosotros. Dios nos da su Espíritu Santo, no solo como garantía de nuestra herencia, asegurando nuestra heredad, sino también como un anticipo de lo que heredaremos de Dios, dejándonos gustar de antemano de la herencia total. En los tiempos antiguos, la palabra griega aquí se traduce arras. Se usaba en la compra de tierra. El vendedor daba al comprador una porción del suelo, una muestra tomada de la tierra. Por lo tanto, según el griego antiguo, las arras también son una muestra. El Espíritu Santo es la muestra de lo que vamos a heredar. La frase hasta la redención de la posesión adquirida denota el propósito de sellar que se menciona en el verso 13. El sello del Espíritu Santo es viviente, obra en nosotros para empaparnos y transformarnos con el elemento divino de Dios hasta que seamos madurados
en la vida de Dios y finalmente redimidos por completo, incluso en nuestro cuerpo. Las riquezas de Cristo son las que el apóstol San Pablo habla en la Escritura. Las riquezas de Cristo son las que Cristo da a su iglesia. La luz es una riqueza, la vida es una riqueza, la justicia es una riqueza, la santidad es una riqueza. Lo que para nosotros no eran tan importante, hoy podemos ver que todo esto son riquezas. Cristo es inescrutable, sus riquezas son maravillosas. Las arras son una prenda, el sello es una señal que nos marca como herencia de Dios, su posesión como personas que pertenecen a Dios, y las arras son una prenda que garantiza que Dios es nuestra herencia o posesión y que Él nos pertenece. ¡Qué bendición! Efesios 1:14. ¿Cómo sería este mundo si todos los matrimonios y todos los noviazgos fueran de acuerdo a Dios? ¿Cómo sería? Esto sería un cambio grandemente, donde esa nación sería prosperada, porque las naciones que van de acuerdo a Dios se prosperarán. Efesios capítulo 1, verso 14. Dice el verso 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y en el verso 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, la cual está entre vosotros, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Dios. Y en el capítulo 1, en el verso 11 de Efesios, en él asimismo fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Y en el verso 12 dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Cristo nos promete una herencia inescrutable. Un matrimonio donde han recibido a Cristo es un matrimonio rico. Ellos son ricos. Aunque no tengan todas las riquezas materiales, pero son ricos porque han recibido al Señor y todo va a ser una bendición su vida. Para aquellos que andan buscando bienes materiales y se casan por los bienes materiales, se van a fracasar. Porque los bienes materiales no son la felicidad. La felicidad es el Señor. Si aquel esposo no ama a la novia, nomás la ama por intereses materiales, fracasarán. Pero aquellos que aman a sus parejas porque han recibido de Dios una visión, por lo cual ellos puedan contraer matrimonio, será una bendición. Abraham caminó de acuerdo a Dios, nosotros debemos de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos bendiciones, Señor, para todos aquellos noviazgos o aquellos que sean tan próximos a casarse. Que su casamiento sea una bendición. Que ellos puedan entender que el noviazgo y el matrimonio es algo serio. Porque de allí depende. De allí va a depender mucho para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Será una bendición de generación en generación. Amén.